Muy buenas tardes. En nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones, quisiera darles un muy afectuoso saludo a todos ustedes, a las familias, a los matrimonios, a los hijos. Quisiera presentarme, mi nombre es José Conchas, para los que no me conocen. Soy el esposo de la pastora Lorena y en este día hemos querido enviar un saludo con mucho cariño para todos y decirles también que en este tiempo difícil estamos orando. Amén. Y estamos confiando mucho en Dios, que Él nos fortalecerá. Amén. Y ganaremos esta batalla difícil que estamos librando. Dios les bendiga. Amén. Un saludo muy afectuoso para todos, para la familia y para todas las personas y amigos que nos escuchen en esta tarde. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, iglesia, amigos y todas las personas que nos escuchan en este día. Ya por tercer domingo que no estamos ocupando el edificio de donde habitualmente nos congregábamos. Y bueno, hoy día ya 3 semanas echamos mucho de menos. Obviamente nuestros espacios, nuestra gente, pero nos hemos acomodado a las circunstancias y el Señor ha sido fiel, nos ha bendecido también con esta casa de oración y desde aquí es donde vamos a grabar, a filmar y a hacer muchas cosas en este tiempo. Bueno, Dios les bendiga a todos y reciban un abrazo grande y cariñoso de todos nosotros, del Ministerio Evangelístico para las Naciones, y nosotros quisiéramos de alguna manera compartir una palabra hermosa para ustedes, para que sus corazones sean alentados, para que podamos entender de alguna manera el tiempo que estamos viviendo y que Dios nos ayude a abrir nuestro corazón y a reconocer las áreas en que nosotros debemos atender a la voz de Dios. Yo quisiera que abriéramos la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 26, el versículo 20 y 21. Isaías 26, Isaías capítulo 26, desde el 20 al 21. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Vamos a hacer una oración allí en tu casa, con tu familia, con quienes estés. Inclina tu rostro para que hagamos una oración. Dios soberano, grande en misericordia y favor, nos ponemos delante de ti en este día, Señor, entendiendo y conociendo que tú eres Rey, Señor de nuestras vidas. Dirige, Señor, esta palabra, que seas tú ministrando al corazón del pueblo tuyo, Señor. Seas tú hablándonos con poder y con autoridad, Señor. Entrónate en este lugar, Espíritu Santo, y desde aquí ministra nuestras vidas, nuestros corazones, desde el mayor hasta el menor, en cada lugar, en cada casa, aún en los hospitales, aún, Señor, donde quiera que estén las personas escuchando y mirando, Señor, este audio. Dios mío, seas tú quien ministre, Dios mío, al corazón, al alma y al espíritu. Pedimos tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Con respecto a esta palabra, yo quisiera, antes de desarrollar el tema propiamente tal, quisiera decir que a comienzos del año 2020, nosotros anunciamos como liderazgo que este sería el año de las familias. Y comenzamos a trabajar de una manera específica y muy concentrada en todo el tema de las familias.
del corazón, del perdón, de la liberación, la sanidad en los hogares, en los hijos, en los matrimonios, etc. Pero no sabíamos exactamente lo que Dios nos estaba diciendo. Sí, que era el año de la familia, pero no entendíamos la profundidad que esto podría tener o alcanzar hasta 2 meses después que estamos viviendo lo que todos sabemos. Hace algunos meses atrás nosotros oíamos siempre muchas excusas y como líderes somos los receptores de las opiniones de la gente y siempre se nos decía no hay tiempo para orar en la familia, no hay tiempo para estar juntos los matrimonios con los hijos, no hay tiempo para ir a las iglesias, para congregarse, para orar, para ayunar, no hay tiempo. Y nosotros, bueno, aceptar no nos quedaba otra, las excusas de las personas y orar a Dios por cada una. Pero en realidad parecía que Dios no oyera lo que estábamos hablando o lo que la gente decía, sus excusas atrevidas tal vez. Parecía que Dios no las oía. Pero al pasar los días nos dimos cuenta que sí Dios estaba escuchando todas nuestras excusas y las excusas que tiene la gente en todo tiempo, sean gentes creyentes y no creyentes, para estar en la familia, para orar, para ir a la iglesia, para buscar instancias donde buscar la bendición de Dios. Y lo que entendemos ahora es que Dios estaba harto de todas esas excusas y lo único que estaba dándonos era tiempo para disciplinarnos. Y parece que Dios decía, ya, ok, es tiempo lo que necesitan, ok, yo les voy a dar tiempo. Ya el tiempo no va a ser más una excusa para estar en familia. Ya el tiempo no va a ser más una excusa para ayunar, para orar, para adorar mi nombre. Parecía que Él no nos oía, pero en realidad Él estaba muy atento a cada excusa que nosotros dábamos. Y hoy día, 2 meses después, tenemos que están cerrados los vuelos internacionales, la mayoría, o nacionales también. Las fronteras de algunos países se han cerrado. Los edificios donde congregarse están cerrados. Los supermercados hay que hacer filas para entrar. Hay que tener una distancia de 2 metros entre cada persona. Muchas cosas han cambiado. Y en este tiempo ya no hay deportes, no hay lugares, no hay gym para ir a hacer gimnasia. Muchas cosas han cambiado y todos estamos en casa y ya llevamos días juntos en nuestros hogares. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos? Dios está diciéndonos, iglesia, que es tiempo para la familia. Yo lo escucho como con voz audible. Es tiempo para la familia. Este es el tiempo para la familia. Pero no es un tiempo común y corriente como el que antes teníamos, donde nos sentábamos a pelear, a planificar las vacaciones, qué auto nos íbamos a comprar, qué ropa, qué nos hacía falta, qué esto y qué lo otro. Este es un tiempo especial para las familias, un tiempo de sentarnos juntos y retomar cosas que habíamos dejado. Muchos matrimonios ya entre ellos ni se conocen, no saben ni siquiera los gustos del uno y del otro porque hace mucho tiempo que no hablaban de ellos. Este es el tiempo de hablar con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, de preguntarles cómo se sienten, qué es lo que están viviendo, cuáles son sus expectativas, sus visiones de futuro, de conocernos, de volver a retomar cosas que habíamos perdido y por sobre todo de retomar nuestra relación con Dios.
Este es el año de las familias. Y de verdad, yo quiero hablar un poco a las familias en este día, pero si hay que ponerle un nombre a esta predicación, yo le puse un Dios indignado. Entonces, vamos a hablar a las familias, pero vamos a hablar desde el punto de vista del corazón de Dios. Bueno, la palabra que leíamos al comienzo decía, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento. Y ese es el primer punto que yo quisiera conversar con ustedes en este día. El Señor está llamando a su pueblo a entrar en sus aposentos. Dice, anda pueblo mío. ¿Quiénes somos su pueblo? Yo aquí no te puedo decir levántame la mano, pero allí donde tú estás, si tú eres parte de ese pueblo de Dios, Dios está hablándote a ti en este momento, porque Él dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos. Los aposentos son cuartos, piezas de una casa o habitación. Él nos está llamando a entrar en nuestras habitaciones, en nuestras casas, a cerrar la puerta y a meternos allí dentro. Entonces, ¿a quién está llamando? A su pueblo, a ti y a mí. Diga allí donde usted está, a mí, porque yo soy parte de ese pueblo tuyo, Señor. Gracias por hablarme, gracias por llamarme, gracias por esta palabra que estás dando a mi corazón, a mi vida y a mi familia. Cierra tras ti tus puertas, dice la palabra del Señor. El Señor nos está llamando a adorar más, a orar más, a ayunar más. Nos está llamando a buscar más de su presencia, lo que decíamos la semana pasada. Esta iglesia es una iglesia hermosa y siempre nos hemos caracterizado por buscar la comunión íntima con el Señor. Y no es que porque sea ahora un tiempo difícil, estemos ayunando, estemos orando, estemos estudiando la palabra, estemos adorando al Señor. Siempre lo hemos hecho y hemos buscado las instancias semanalmente para tener ayunos, oraciones como iglesia, estudio de la palabra semanalmente y nuestros servicios los días domingos. Hemos sido una iglesia fiel en este sentido. No podemos decir que es ahora que lo estamos haciendo, lo hemos hecho por años y en ese sentido yo le doy gloria al Señor por poner en el corazón del liderazgo ese sentir de buscarle siempre. Pero iglesia, eso no es todo. Es verdad que lo hemos hecho, pero el Señor nos está llamando a hacerlo de otra manera. Ahora desde nuestras casas. Tal vez tenemos la casa de oración, pero no la podemos ocupar. Está el edificio de la iglesia, pero no podemos ocuparlo. Pero en nuestras casas, allí en lo secreto, el Señor nos está llamando a buscarle a Él, a esforzarnos más por traer su presencia. En Mateo 6, del 5 al 6, dice que los fariseos oraban para ser vistos. Oraban de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas y como siempre mostrándose o queriéndose ver, queriéndose mostrar a la gente afuera, viviendo como de apariencias, como para que digan, estos sí oran, estos sí hacen, estos sí buscan. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 6 que Jesús le dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos hacían todo para ser vistos por los hombres, para aparentar. Pero el Señor está llamando a la iglesia a algo genuino, a dejar la hipocresía, a humillarnos,
iglesia, a santificarnos. Santidad es lo que conviene a su casa y el Señor es a eso a lo que nos está llamando, a santificarnos, a humillarnos en oración, en ayuno, en adoración al Señor. A eso es lo que nos está llamando el Señor, pero ahora desde nuestras casas, allí en la intimidad donde nadie más nos ve que el Señor, su Espíritu Santo y algunos de nuestros familiares que nos acompañarán en esta etapa. A eso nos está llamando el Señor y a fortalecernos en la palabra del Señor. A santificarnos, humillándonos, pidiendo perdón, reconociendo nuestros pecados, en ayuno, en oración. Y a fortalecernos en su palabra, en sus promesas. Antes nos excusábamos que no había tiempo para orar, que no había tiempo para leer la palabra del Señor. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Es como si el Señor hubiera dicho, ok, ya el tiempo no será más una excusa, por lo menos para mi pueblo. Yo les voy a dar el tiempo que necesitan y que requieren para que se preparen. Pero para prepararnos, ¿para qué, iglesia? Para lo que viene. Porque vienen tiempos de juicio, vienen tiempos difíciles. Este es el comienzo de los dolores. Este es solo el comienzo. Y es la iglesia la que tiene que estar fortalecida. La iglesia tiene que estar en santidad para poder llevar a cabo ese rol que le corresponde hacer a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia que va a ser testigo de la venida de Cristo, a la iglesia que va a preparar a la última generación para encontrarse con el Señor. Santidad, santidad, iglesia, y fortalecernos en la palabra del Señor. Jesús, dice la palabra del Señor, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y allí fue tentado por el diablo. Pero él fue llevado en ayuno y en oración. Él ayunó 40 días y cuando estaban en los días más difíciles, en el último día, vino el diablo a tentarlo. Pero lo único que consiguió fue saber que Jesús era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y que no podía luchar contra él. Y es a eso mismo que el Señor está llamando a la iglesia, a retirarse para ser fortalecida, para ser llena de poder, llena de autoridad, para ser investida de un poder sobrenatural como nunca antes lo ha habido sobre la tierra, porque son los últimos tiempos y nosotros tenemos que dar la batalla final y conquistar lo que no hemos conquistado hasta ahora. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, humillarnos, buscar la presencia del Señor y su fortaleza en oración a través de la palabra, en ayuno, en alabanza y en adoración. Cuando los discípulos se apartaron al aposento alto para orar, el Señor le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario. Los discípulos oraban. Jesús también oraba. Los discípulos eran hombres de oración. Jesús les había enseñado a orar. Pero no es eso a lo que la palabra de Dios se refiere. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es meternos con el Señor con todo nuestro corazón de manera genuina, de manera verdadera, honesta. Sacarnos los prejuicios, sacarnos la hipocresía que tenían los fariseos, que era lo que el Señor condenaba de ellos, su hipocresía. Sacarnos cualquier cosa que nos sirva en este tiempo y ser genuinos y honestos, llenarnos del Señor. Eso es lo que Dios quería hacer con los discípulos, que se llenaran de su presencia para que pudieran ir a anunciar las buenas nuevas de salvación en medio de lobos, en medio de serpientes, en medio de escorpiones, que a muchos de ellos los mataron y fueron mártires de Cristo.
Dios nos está llamando a buscarle con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Jeremías decía, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo el corazón, iglesia, y es esa la manera que Dios está llamándonos a buscarle, con todo el corazón, a humillarnos delante de su presencia y a fortalecernos en su palabra. En segundo lugar, dice allí, en el texto que leíamos en Isaías 26, desde el 20 al 21, dice ahí, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. En tanto que pasa la indignación. Yo busqué en el diccionario, ¿qué es indignación? Y dice, sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Sentimiento de intenso enfado producido por algo injusto, por una ofensa o algo perjudicial. La pregunta es, iglesia, ¿por qué Dios está indignado con el hombre? ¿Por qué Dios está indignado? ¿En qué le hemos ofendido? ¿Por qué Él está tan enfadado? ¿Te habías preguntado tú? Si tú le preguntas a cualquier persona, va a decir, sí, porque no nos hemos portado bien, porque hemos sido desobedientes, por esto, por lo otro. Pero, iglesia, amigos y personas que me escuchan en este día, realmente nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Dios está tan ofendido? En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32, en el verso 13 dice, yo le voy a leer, dice algo que nos va a servir a nosotros de parámetro. Dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. El Señor se enojó con su pueblo, con el pueblo de Israel, y dice que no se le pasó la ira hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. ¿Y cuál era esa generación, iglesia? Eran los mayores, eran los padres, los ancianos. Esa generación murió toda en el desierto, porque eran los que habían hecho mal ante los ojos de Jehová. Y Dios los mató, para que usted y yo sepamos. La Biblia lo dice, murió toda esa generación de padres y ancianos. Murieron todos excepto Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida, y los jóvenes, la generación nueva. No entró ningún padre ni abuelo, ni mayores, personas mayores como nosotros. Ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Dice que hasta que Dios hizo justicia por todo el mal que ellos habían hecho ante los ojos de Dios. La pregunta es, ¿y qué mal habían hecho esos padres, esos ancianos del pueblo de Israel? ¿Qué mal habían hecho que sus vidas fueron cortadas y no pudieron accesar a las promesas de Dios? Mire, yo le voy a leer en Deuteronomio 9:13, dice, porque eran un pueblo de dura cerviz. La cerviz es esto, el cuello. Eran orgullosos, quiere decir eso. Eran altivos, eran arrogantes, iglesia. En Deuteronomio 10:16 dice que eran incircuncisos de corazón. Eso significa duros de corazón. Tenían el corazón de piedra. Eran indolentes. No tenían compasión de nada ni de nadie, ni de la viuda, ni del huérfano. De nadie tenían compasión.
En Deuteronomio 31:27 dice que eran rebeldes contra el Señor, una generación rebelde, que no se sujetaban a Dios, que no le obedecían. En el Salmo 78:8 dice que eran porfiados y rebeldes e infieles. Infieles. Dios había hecho un pacto con ellos de fidelidad, de amor, de misericordia, pero ellos fallaron al pacto. El Señor cumplió todo de su parte, pero el pueblo de Israel fue infiel, fallaron a su pacto. O sea, ¿por qué Dios mató a toda una generación de adultos y padres en el Antiguo Testamento que eran su pueblo? ¿Por qué los mató? Por orgullosos, por indolentes, iglesia, por rebeldes, por porfiados, por infieles. Y dígame que esas características no son las mismas que nos definen o nos describen a cada uno de nosotros. Infieles, rebeldes, orgullosos, indolentes, porfiados, duros de servir, arrogantes, orgullosos. Eso es lo que somos. Esta generación es igualita a la otra, iglesia. Por eso el Espíritu Santo está ministrándonos en este día. Dios cumplió con ellos, los sacó de Egipto donde eran esclavos. Les abrió el mar rojo y pasaron en seco el mar. Hizo muchos milagros ante los ojos de Faraón y de todo el pueblo, tanto de los egipcios como del pueblo de Israel. Hizo salir agua de la roca cuando tenían sed. Les dio el maná, que era un pan espiritual, un pan especial cada día de la semana, excepto el Sabbat, que no les daba porque el día antes les daba doble porción para que no tuvieran que trabajar en el día Sabbat, en el día de reposo. En un momento se pusieron a alegar que echaban de menos la carne, que ya el maná los tenía hastiados, que querían comer carne. Y Dios le trajo codornices y les dio carne hasta que dice que la vomitaban y le salía hasta por las orejas. Dios les dio todo lo que quisieron. Dios tenía misericordia y mucha paciencia, pero llegó un momento, iglesia, en que Dios se hartó de la conducta, de la rebeldía del corazón de su pueblo y trajo un juicio sobre ellos de muerte, que no entrarían a la tierra prometida, no tomarían las promesas. No llegarían a la tierra que destila leche y miel. Morirían allí en el desierto y así fue, iglesia. Solo los jóvenes entraron a la tierra prometida. Y ahora nosotros como adultos, como padres de familia, ¿cómo somos? ¿Cuáles son nuestras características? ¿No son, iglesia, acaso las mismas del pueblo de Israel? Nosotros decimos, ay, pero ¿cómo el pueblo de Israel podrían haber pagado con eso a un Dios tan bueno con ellos? Así mismo somos nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros en todos los sentidos, pero nosotros, ¿qué hemos enseñado a nuestros hijos, a la siguiente generación de nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le estaban enseñando esa generación de mayores, de personas mayores a sus hijos? ¿Qué le estaban enseñando? Lo mismo que nosotros hoy día. A ser rebeldes, a tener todo lo que quieran, a prescindir de Dios, a dejar a Dios de lado y a confiar en las propias fuerzas, a poner la confianza en el dinero y en las cosas materiales. Hoy en día le damos todo a los hijos. Quieren unas zapatillas de tal o cual marca, ahí tenga sus zapatillas. Quieren una polera, una camiseta, una blusa o algo por el estilo de tal marca, y si no es esa, no la quieren. Pues bueno,
Trabajamos los padres como mula, como lo que sea, pero le damos eso que ellos quieren. Iglesia, por eso sus padres, vino juicio sobre ellos, porque no enseñaron a esos hijos la palabra de Dios, enseñaron caprichos, enseñaron a esos hijos a ser orgullosos, enseñaron a esos hijos a confiar en las fuerzas humanas, en el poder, en el estatus socioeconómico. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Yo me crié en un hogar donde mis padres eran campesinos, agricultores. Y lo que decían ellos era una orden. No es que si quieren lo hacen, no es que si les conviene. No, lo que ellos decían era una orden y era para obedecerla. Hoy día usted a los nietos le dice algo y ellos dicen, ¿y a ti qué te pasa esa cara que pones? O sea, ni te pescan, en otras palabras. Pero nosotros, cuando nuestros padres nos ordenaban algo, eso era que había que hacerlo sí o sí, nos gustara o no. Ellos nos enseñaron, por lo menos a mí, me enseñaron obediencia a los padres, respeto. Yo recuerdo como algo anecdótico, pero algo que tal vez pueda ilustrar más o menos cómo era el comportamiento de los padres antiguos, por lo menos mis padres. Mi madre ordeñaba las vacas y obviamente sacaban cantidades de leche. Ella hacía mantequilla y hacía unos bolos así de mantequilla, de leche de vaca. Y entonces la ponía dentro de unas hojas de repollo o col para que el sol no la desintegrara. Y entonces me mandaba a mí al pueblo que quedaba a 10 kilómetros con esa bola de mantequilla envuelta en hojas de repollo o de col y me daba una lista de compras. Y me decía, tú tienes que vender esa mantequilla y con el dinero que te van a dar tienes que traerme toda esta lista de compras. Y yo me moría de vergüenza, ¿sabe? Me moría de vergüenza. Porque ya era más grandecita, tenía 13 o 14 años y mi madre seguía mandándome a hacer esa diligencia. Y a mí me avergonzaba, pero lo único que yo sabía era que yo le debía obediencia a mi mamá y a mi papá. Y lo que ellos decían, eso era iglesia. Y hoy en día los padres, ¿cómo malcriamos a los hijos? Uno lo puede ver y no en padres del mundo, sino en padres de las mismas congregaciones, de las iglesias. Los niños son los que mandan en los hogares. Se hace lo que los niños dicen y no lo que la palabra de Dios ordena para ellos. Nosotros debemos mirar. Yo un día leía, lo único que debemos enseñar los padres a nuestros hijos, iglesia, es obediencia. Cuando ellos aprendan a obedecer a sus padres, van a obedecer a Dios, van a obedecer al jefe, van a obedecer a todo el mundo. Pero debemos nosotros enseñarle obediencia a ellos. Hoy en día los hijos llegan con las novias a la casa y no pasan al living, ni lo conocen, pasan derecho a los dormitorios. Usted sacará sus conclusiones. Y nosotros decimos, es que todos lo hacen, yo no saco nada con luchar contra este sistema, contra la cultura de este tiempo. Nosotros los criamos de otra manera, pero ahora ya no se puede, hay que dejarlos y bla, bla, bla. Yo me acuerdo cuando mi esposo iba a visitarme a mí a la casa de mis padres. Mi padre tenía una escopeta. ¿Y sabe qué? Mi padre se ponía su escopeta y se paraba en el umbral de la puerta del living. Y entonces desde esa puerta nos vigilaba con escopeta en mano, mijo. Y teníamos que mantener los 2 metros de distancia. Y eso que no estaba el coronavirus todavía. Pobre de nosotros que acortáramos esa distancia porque ahí mismo él se paraba. Es una broma, pero iglesia, así eran ellos.
Ellos estaban ahí. Si tenían que mandarnos con 2 o 3 de nuestras hermanas menores para que ahí fueran ellas enredándonos la cabeza un poco, así lo hacían. Pero iglesia, obediencia, obediencia. Yo quiero decirle a usted que o nosotros enseñamos como padres a nuestros hijos y generaciones a obedecer la palabra del Señor, o nosotros y nuestros hijos estamos condenados a morir. Estamos condenados a la perdición ante los ojos de Dios. Estamos supuestos a perecer, iglesia. De ti y de mí depende. Los líderes espirituales hoy día, tal como los que estaban en el Génesis. ¿Qué hacen los líderes espirituales? Enseñan lo que pueda la gente estar contenta, pero no enseñan la palabra de Dios fiel y verdadera. No, si quieres lo haces, si quieres no. Esto es para la gente de buena voluntad. Pero se olvidan que la palabra de Dios dice, si obedecieres, yo te voy a bendecir. Pero si desobedeces, van a venir estas maldiciones sobre ti, sobre tu descendencia. Se nos olvida la Biblia entera. Predicamos solamente una parte. ¿Por qué Dios mató a Elí y a sus hijos? Elí era un sacerdote y tenía a sus hijos que le ayudaban en el altar. Pero los hijos que le ayudaban eran inmorales. Y dice la palabra de Dios que Elí como padre, él les decía, ay, no deberían hacer eso, mi hijo, que eso no está bien. Y era todo así para reprenderlos. Nosotros debemos disciplinar a los hijos como la palabra del Señor lo enseña, iglesia. De lo contrario vamos a perecer todos. ¿No le parece coincidencia que está muriendo la generación de los padres en este tiempo? ¿No le parece mucha coincidencia, iglesia? Es para meditar, es para que los padres, los abuelos, los mayores meditemos qué estamos haciendo. Los líderes espirituales de las iglesias, en quienes Dios ha puesto el encargo de su palabra, nos ha confiado las ovejas, las almas, para que nosotros las cuidemos, las enseñemos y las llevemos por camino derecho. Pero ¿qué hacemos? Los adoradores de hoy día, si usted no los lleva a un hotel 5 estrellas y le da unas cuantiosas sumas de dinero, ellos no van a hacer ninguna presentación. Perdóneme que yo le diga esto, pero si yo no hablo la verdad, iglesia, me voy a volver chicharrón en el infierno como tantos de ellos. Iglesia, nosotros tenemos que pararnos en la palabra de Dios tal y como es, fiel y verdadera. De lo contrario, el Señor va a traer juicios horribles sobre la iglesia, primeramente. Porque los juicios vienen primero sobre su casa y luego sobre el resto. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros realmente. Y que podamos hacer la obra de Dios a la cual el Señor nos ha llamado. ¿Por qué Dios está llamando a la iglesia a encerrarse en oración, en ayuno y en fortalecerse en la palabra de Dios? Porque vienen juicios como estos. Estos son pequeñas señales de los juicios que van a venir sobre la tierra, iglesia. Son pequeños indicios. Antes que venga el Señor a recoger su iglesia, les va a dar una oportunidad a las personas de salvación. Y es su iglesia, tú y yo, responsables de ser la luz para el mundo en este tiempo. Somos nosotros y no otras personas. La tierra, iglesia, dice ahí en el versículo que leíamos en la última parte, dice, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es como diciendo, Dios se hastió de tener misericordia. Dios se hastió
vistió del pecado de su iglesia y del pecado de la gente. Hasta la tierra se resiste en cubrir la sangre derramada de los mártires, de las personas que han fallecido y que mueren día a día por el pecado, por la violencia, por la rebeldía y por tantas cosas, la droga, el alcohol y tantas cosas. Dice que la tierra se resiste a encubrir el pecado. Imagínese cómo estará el corazón de Dios si la tierra misma se resiste. Yo leía que en China ahora que pararon las fábricas, que pararon muchísimas fábricas. Por fin la gente podía respirar al aire libre porque ellos tienen unas especies de casetas donde hay oxígeno y pasan a respirar ellos cada cierto tramo que recorren. Pero ahora por fin los cielos estaban un poco limpios y ellos podían respirar aire, iglesia. ¿Sabe de qué estamos hablando? Este es un problema que no solamente atañe a las personas, sino a toda la creación, a los animales, a los pájaros, al hombre, a toda la creación. La creación gime para que el Señor ya venga, iglesia, y se acabe todo esto. Mi hijo me decía, mamá, en Italia los delfines salen ahora a danzar en lo que hace 2 meses pasaban las embarcaciones y los barcos en Venecia. Lo que antes era un lugar turístico donde iban las embarcaciones llenas de turismo. Hoy día los delfines salen a danzar de contentos porque pueden tener su hábitat, porque el hombre ha destruido el hábitat de los animales, ha destruido los ecosistemas. La tierra ha sido testigo de mucha maldad, iglesia. Y es como si Dios dijera, basta ya, basta ya. Vienen juicios sobre la tierra. Vienen juicios, iglesia. Este es como un anticipo de las terribles cosas que van a venir sobre la tierra cuando la iglesia sea quitada. Si ahora que está la iglesia intercediendo suceden cosas horribles, imagínese cuando el Espíritu Santo no esté sobre la tierra, ni la iglesia, cuando haya sido arrebatada la iglesia. ¿Cómo será esto? Será horrible. Yo lo único que puedo decirte, iglesia, para terminar, es que entendamos que nosotros como iglesia somos llamados a ser la voz de Dios para este tiempo. Nosotros debemos ser la voz profética para este tiempo. Elías fue llamado en un tiempo de mucha necesidad, de mucha escasez. No había agua, había sequía, morían los animales, moría la gente de hambre. Pero Dios le dijo, yo te voy a dar carne, yo te voy a proveer de agua en este tiempo, yo no te voy a faltar. Y un día le dijo, ve y anda a un lugar y predícale a una mujer que era viuda y que se estaba muriendo de hambre. Ella y su hijo. Y Elías fue y le predicó a esa mujer en ese tiempo de hambre y de necesidad. ¿Sabe lo que le dijo Elías? Le dijo, la harina no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a menguar. Y eso es lo que la iglesia debemos hacer en este tiempo. Ser una voz profética para el mundo. Que podamos decirle al mundo, Jehová es nuestro protector. Cuando nosotros somos obedientes a Él. Si tú te pones obediente a Él, ninguna de las plagas que vino sobre Egipto, ninguna mortandad va a tocar tu vida ni tu familia. Pero si somos obedientes, nosotros somos la voz de Dios en este tiempo, iglesia. Y los que tenemos que realmente humillarnos y fortalecernos en el Señor para tener poder, para anunciar en este tiempo toda la palabra del Señor, predicar el evangelio del arrepentimiento para salvación y para que muchos sean salvos y alcancen la eternidad y el reino de los cielos sea establecido
en esta tierra, en estos últimos tiempos, para que ellos puedan ser testigos de milagros y de la misericordia de Dios. Somos la iglesia que tenemos que predicar. Somos la iglesia que tenemos que enseñar a los hijos, no solamente a buscar las cosas de la tierra, no solamente a buscar la educación para ellos, lo material, el estatus socioeconómico. A eso se le llama la grosura de la tierra. No solamente lo material, iglesia. Nosotros somos los que debemos enseñarle a las generaciones a buscar el rocío del cielo por sobre la grosura de la tierra. Si nosotros buscamos la bendición de Dios, Dios nos va a derramar hasta que sobre y abunde a cada uno de nosotros. Pero ¿qué enseñan hoy la gente, los padres, a buscar la grosura de la tierra? Aprendamos, iglesia, a buscar el rocío del cielo. Jacob un día llamó a toda esa tropa de hijos rebeldes que tenía, y yo me los imagino que los sentó a todos y le dijo: ya basta de pecado, ahora es tiempo de santificarnos y de entrar al lugar donde Dios quiere que entremos. Es tiempo de santificarnos, iglesia. Es tiempo de sentar a nuestros hijos y decirles: ya basta de pecado, ya basta de glotonería en este tiempo. Ya basta de videos que van y que vienen y que no edifican a nadie. Basta de superficialidades. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Jacob le dijo: es tiempo de santificarse. Y nosotros debemos llamar a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros maridos y a nuestras familias a santificarnos, iglesia. Hay muchos que tienen un cartel de creyentes, de cristianos, de católicos, de lo que sea, pero su corazón está lejos de Dios. De oídas le han oído, pero su corazón está lejos del Señor. Hablan, pero en realidad su comportamiento hace otra cosa. Un día una mujer me dijo: estoy tan feliz, pastora, de que estemos trabajando con las familias. Mi hija es una mujer tan hermosa, me dijo ella. Cuando ora por mí, parece que el cielo bajara a orar por mí. Dios mismo y sus ángeles. ¿Cómo Dios usa a mi hijita?, me dijo la madre, la mujer esa. Y eso es lo que yo digo hoy a la iglesia y a los que me escuchan. Dios no quiere tanto milagros ostentosos. Sí, está en la palabra que van a ocurrir esos milagros ostentosos, donde vamos a ver a los paralíticos caminar, a los ciegos abrir los ojos, y de hecho lo hemos visto, muchos milagros. Pero ¿sabes qué es lo que Dios está pidiendo en este tiempo? Esos milagros de aquí, del corazón, donde el esposo pueda perdonar a la esposa y la esposa al esposo. Donde los hijos puedan perdonar el mal testimonio de sus padres y haya una verdadera reconciliación. Eso es lo que Dios quiere. Esos son los milagros que nosotros debemos empezar a ver en nuestras familias y a testificarlos, para que luego podamos ver a los paralíticos caminar y a los ciegos ver, iglesia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, iglesia. Yo no tengo nada más que decirte que si se humillare el pueblo de Dios, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice que Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Iglesia, yo te hago un llamado a levantarte en este tiempo. Creyentes que están tibios, que solo son de cartel, pero que no hacen nada por el Señor ni por extender el reino de Dios. Yo te llamo a tener un desafío en este tiempo de orar, de ayunar y de buscar a Dios y hablarle a las personas. El Señor llamó a Elías en un tiempo difícil a salir de esa cueva donde estaba encerrado, una vez que ya fue fortalecido y el Espíritu Santo lo visitó, a predicar, a anunciar la voz de Dios, la palabra del Dios vivo
a las naciones. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Levantarnos con poder, fuerza y autoridad para anunciar las buenas nuevas de salvación. Anunciar el arrepentimiento. Anunciar que Cristo ya vendrá por su iglesia a prepararnos, a santificarnos y a traer a los muchos que aún no han conocido al Señor para que vengan a los pies de Cristo. Es tu voz y la mía que el Señor necesita oír en este tiempo para hablar al mundo y para decirle al mundo: no vas a morir, vas a vivir. No va a faltar el pan en tu mesa. Si Jehová es tu Dios, Él es tu proveedor. Él te va a cuidar, Él te va a levantar en este tiempo. Él va a traer salud y vida a ti y a tu familia. De la mano de Él, iglesia, es como nosotros vamos a sobrevivir a esta crisis y a muchas que vendrán. De la mano del Señor. Vamos a hacer una oración para terminar. Rey poderoso, te damos gracias en esta hora, Señor eterno. Gracias por tu palabra, porque es fiel y verdadera. La bendecimos, Señor, en esta hora. Y declaramos, Padre eterno, que a la luz de tu palabra somos faltos y necesitados de ti, Dios mío. Tócanos con tu Espíritu Santo en esta hora. Reconocemos que hemos sido rebeldes, que hemos sido de corazones duros, indolentes, porfiados, de dura cerviz, Señor, contumaces, orgullosos, altivos, Señor. Dios mío, nos ponemos en esta hora delante de ti como creyentes, como hijos tuyos, Padre. Reconocemos que te necesitamos, que necesitamos de ti, Señor, un toque en esta hora, Padre, para levantarnos. Y esta tu palabra, Señor, nos ha tocado, nos ha ministrado. No queremos ser mediocres, no queremos perecer como pereció esa generación en el desierto de padres y abuelos. Queremos entrar a la tierra prometida. Queremos ver tu gloria, queremos ser testigos de tu venida. Queremos, Señor, ser testigos de tu misericordia para el mundo, Dios mío. Queremos testificar de tu amor, de tu gracia a las naciones y al mundo entero, Señor. Danos la oportunidad de levantarnos esta hora con mayor fuerza, con mayor poder, Dios mío, de tu Espíritu en nosotros, para traer esa bendición, Señor, que tú quieres que traigamos en estos últimos tiempos, en que tú estás dando una oportunidad al mundo de salvación y de volver su rostro a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, seas tú tocando poderosamente cada vida, cada familia. Pon en el corazón de cada familia buscar tu rostro, apartar un día para ayunar, para leer la Biblia durante el día, para, Señor, juntos como familia, adorarte, Padre. Hay tantos medios ahora como para hacerlo, Señor, que no tenemos excusas delante de ti. Y ahora no podemos excusarnos en que no tenemos tiempo. Tú nos has oído y nos has dado el tiempo, Dios mío, para hacerlo. Pon ahora en nuestro corazón el querer como el hacer de buena voluntad. Y cada marido, cada esposa, cada líder espiritual, cada, Dios mío, persona en su hogar pueda tomar la iniciativa de buscarte a ti, de cerrar su puerta y doblar sus rodillas para llenarse de ti, Señor, para santificarse y para fortalecerse en tu palabra, Dios mío eterno, y para hacer esas lumbreras del último tiempo llenos de poder de lo alto. Que no hablemos sabiduría humana, sino sabiduría que viene del Espíritu. Que no hablemos con el poder de nuestro conocimiento, sino con el poder que da el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, como iglesia a levantarnos, a estar en pie, a ser fuertes, a resistir al diablo para que huya de nosotros, a confrontar el pecado de esta sociedad y a llevar tu palabra, Señor, a los corazones de hombres y mujeres y sobre todo de las familias. Bendice a cada familia, a cada jefe de hogar, a cada madre, a cada persona, Dios mío, que le ha tocado llevar a cabo el rol de sacerdote del hogar o de cabeza del hogar. Bendícelos, Señor.
que no le falte tu provisión en este tiempo. Guarda su salud, guarda su integridad física, espiritual y material. Dios mío, sé tú, Señor, nuestro ayudador en este tiempo. Dios eterno, aparta de nosotros tu ira, Padre, porque nos levantaremos para servirte. Nos levantaremos, Señor, para hacer las cosas que tu palabra ordena. Gracias, Dios, sea tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga.